una nube y de ahí... En unos momentos comenzamos con el evento de la Red Internacional 2. ¿Listo? Ahorita empezamos para grabar. Ya está abriendo la página poquito a poco de grabación de Facebook. Y bien, ¿no? Excelente, muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes desde donde nos estén viendo, cada uno de los países. Bienvenidos al programa mensual correspondiente a abril de la Red Internacional 2. El día de hoy tenemos un tema muy importante del que anteriormente ya se había tocado el tema, sin embargo han surgido actualizaciones y es justo por lo que hoy tenemos un gran invitado que es Luigi Vidal Rivas, quien nos hablará el día de hoy sobre fundamentos del lenguaje gerontológico, una versión actualizada de lo que habíamos tocado en otros momentos. Bienvenido, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, acá es listo para iniciar en medio de todos estos nuevas investigaciones que voy a agregar ahora porque también que realmente hay cosas, muchas cosas nuevas, realmente. Muy bien, entonces, pero que no puedo ponerle a la pantalla más grande. A ver. Pero ya se fue demasiado grande. No, ahí se chico. Ya ahora sí, ¿no? Ya, ok. Bien. Bueno, generalmente, siempre cuando nos hablan de cambios en lo que se llaman las denominaciones, ¿no? En el lenguaje gerontológico, cuando nos referimos a las personas mayores, temas de envejecimiento y todo, generalmente implica cambios dentro de la sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas mayores, ya no podemos hablar de la época en cual se denominaban ancianos de repente, ¿no? En una época muy distinta a la que estamos viviendo. Es decir, que cuando hay un cambio en las denominaciones, en el lenguaje gerontológico, obedece a factores de desarrollo, a factores de cambio en la sociedad. Y no necesariamente porque a alguien se le ocurrió, ¿no? O simplemente por una cuestión de gustos, sino porque realmente está justificado. Por eso vamos a decir que hay muchas formas en que la sociedad comunica sobre las personas mayores dentro de una determinada concepción del envejecimiento, y dentro de ello nos vamos a encontrar con términos coloquiales, otros formales, otros legales y científicos. A ver un ratito que vamos a... Por aquí hay un poquito de ruido. A ver. Ya. Ok. Bien. Cuando nos referíamos, por ejemplo, antiguas terminologías venían asociadas a otras concepciones de lo que era envejecer, en las cuales se hablaba de ancianos, por ejemplo, ¿no? Dentro de un concepto que se llamaba ancianidad y luego también fuera de las personas de la tercera edad, recordemos, ¿no? Pero cuando hablábamos tanto de ancianos como de personas de la tercera edad,
estábamos hablando de una realidad muy diferente a la cual, distinta a la cual estamos viviendo. En un tiempo más reciente surgen los adultos mayores, ¿no? Se habla de la invisibilidad de las personas mayores, comienza un gran movimiento en contra de esa invisibilidad de la persona mayor. Para entonces las redes sociales de Internet y otros medios virtuales todavía eran muy poco accesibles y todo se esperaba de los medios de comunicación tradicionales. Y como ustedes saben, la gran mayoría de periodistas o comunicadores sociales no conocen para nada lo que es gerontología. No entienden, la gran mayoría. Por supuesto, con excepciones muy honrosas y también de excelentes periodistas o comunicadores sociales, pero la gran mayoría no tiene realmente un conocimiento. Porque se va forjando. Entonces estamos hablando luego de que estamos hablando de un nuevo mundo altamente comunicado, ¿no es cierto? O sea, es decir, ha habido una transformación desde la manera como el Internet se ha difundido ampliamente, va comenzando pues de alguna forma también a ayudar a este despegue de la visibilidad, por ejemplo, de las personas mayores. En realidad, la difusión amplia del Internet y las redes sociales han contribuido muchísimo a visibilizar a la persona mayor, porque ustedes conocen muy bien que antiguamente solamente teníamos radio, televisión y periódicos y casi nada ponían respecto a personas mayores, y cuando lo hacían muy mal enfocado, ¿no? Entonces, también nos encontramos con diversas reacciones, ¿no? Actitudes conservadoras, ignorancia deliberada de los acuerdos internacionales, hablando de que los cambios de denominaciones son solo eufemismos, ¿no? Y, por ejemplo, en la prensa, su llamada independencia les lleva a ignorar las terminologías, ¿no?, actualizadas. Por ejemplo, cuando hablamos de eufemismo, yo recuerdo una vez, hace muy poco tiempo, una gerontóloga había escrito en su perfil de Facebook que para ella, personas mayores y adultos mayores todos eran un eufemismo. ¿Ya? O sea, como que era un término vergonzante para no decir anciano. ¿Y eso lo ha dicho cuándo? Ustedes dirán, ¿lo ha dicho hace 10 años? ¿15 años? ¿5 años? No, lo ha dicho hace unos pocos meses. Entonces, estamos dando cuenta que todavía hay mucha dificultad para poder asimilar los cambios. Y eso lo podemos ver incluso en personas que son profesionales, ¿no? Entonces hemos evolucionado desde un concepto de ancianidad, ¿no es cierto?, a la tercera edad y finalmente a lo que llamamos vejez o adultez mayor. Como ustedes saben, adultez mayor es un término alternativo que no se usa mucho, ¿no? Se usa muy poco, pero que sin embargo es bastante bueno también, ¿no? Yo diría que se debería usar también como una alternativa al término vejez, y después vamos a ver cuáles son los problemas que nos acarrea el término vejez. Por ejemplo, en algunos países consideran que el término vejez conduce a viejos, es decir, consideran que es normal o bueno decirle viejos a las personas mayores porque, según dicen, viene del concepto de vejez. ¿Se dan cuenta? Ese es las razones que dan, ¿no? Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta postura. Ahora, también hablábamos de los adultos mayores. Ahora, lo del tema de los adultos mayores, en muchos países, yo creo que más o menos a partir del 2005, 2006, por ahí, ya se comenzó a difundir, ¿no?, el concepto de adulto mayor ya oficialmente dentro de los estados.
Ahora, pero en este caso, bueno, como ha crecido el tema de género, ha tenido bastante impacto, ¿no? La cuestión del género nos ha llevado a una nueva revisión, y es en la última Asamblea Internacional nos llevó a la denominación de personas mayores. Pero en este trajinar diario, ¿no? De ver y comunicar diversos contenidos gerontológicos, nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones diversas, ¿no? Uso de términos coloquiales que no son del ámbito profesional, confusión de ámbitos de uso. Ahora, acá hay un tema bien interesante. Cuando hablamos de confusión de ámbitos de uso, se refiere concretamente a personas que en realidad se están expresando como si estuvieran en su ambiente familiar, ¿no? O amical, cuando en realidad estás en un ambiente profesional, en una situación, ¿no? De desarrollo profesional, y por lo tanto no podemos confundir eso. Nosotros tenemos que mantenernos dentro de una línea, digamos, adecuada y profesional, con términos que sean correctos. Y como he dicho acá, no términos políticamente correctos, como otras personas dicen, de una manera capciosa, ¿no? Te dicen, te mandan un mensaje. Ah, son términos políticamente correctos. No es así. Son simplemente términos correctos, nada más. Entonces, también nos encontramos, ¿cuáles otros errores comunes encontramos? Estos términos de apropiación, ¿no? Mis adultos mayores, nuestros adultos mayores, ¿no? Claro. Y peor aún cuando hay el uso de diminutivos. Es importante decir, ¿no? Que estos errores, digamos, de comunicación se están dando a todo nivel. No estamos hablando de personas que no tengan capacitación o que no sean profesionales, sino que simple y llanamente cometen esos errores. Entonces, por ejemplo, voy a recordar que hoy todavía hay personas que cuando se dirigen a las personas mayores todavía utilizan el término viejos para digamos, dirigirse a ellos, ¿no? Y entonces he puesto esta frase que justamente le respondieron a una ponente, y ahí está, ahí lo ven, viejos son los trapos, eso es lo que le respondieron. Y me doy cuenta con mucha satisfacción que en varias actividades a las que yo he podido estar presente, me doy cuenta que las personas mayores ya están reaccionando ante esta situación de que le digan viejos, ¿no? Entonces, yo prácticamente no tengo ninguna posición ideológica al respecto, por si acaso. Viejos hace rato que ya no son de un término válido, no es un término válido, ¿no? Entonces, había un psicólogo que decía a mí que nos va a perseguir el término viejo, se nos va a colar y no sé qué. Bueno, ¿a quién no ha internalizado el nuevo concepto gerontológico? No necesita dependerse pues de un término en desuso, ¿no? Entonces, si no, simplemente tenemos que aplicar los términos correctos y bien fundamentados. Y esto significa internalizar la visión gerontológica y actualizando los conceptos. Ahora sí, efectivamente, cuando hablamos de visión gerontológica, nos vamos a referir justamente a la comprensión y la visión integral de lo que significa la gerontología en sus tres aspectos fundamentales. Bueno, ahora se ha agregado también la espiritual, ¿no? Bio, psico, social, espiritual. Entonces, esta manera de ver digamos, el tema de personas mayores, de envejecimiento, de una manera integral, también nos debe llevar a la necesidad de actualizar ciertos conceptos. Estamos en un proceso de cambio, obviamente, y la gerontología tiene también que destacar su
su aspecto científico, su rostro científico. Todavía dentro de la gerontología nos encontramos con muchos constructos sociales, con varios constructos sociales en realidad, que no reflejan todavía una realidad que se pueda sustentar de manera científica, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, recordemos, voy acá a hablar de un tema que se llama racionalización. La racionalización es un concepto derivado de la psicología, ¿no? Que habla justamente de cuando una persona pretende hacer ver que su postura o su lenguaje o lo que expresa lo trata de pasar como algo razonable y aceptado, pero que en realidad, en su trasfondo, es algo que simplemente es una costumbre, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a decirles a las personas de tal o cual forma, de repente voy a querer fundamentarlo, voy a querer sustentarlo, voy a poder querer defender esa postura, ¿no? Entonces, esto es la irreductible fuerza de la costumbre. Y ojo que acá en Latinoamérica es muy diferente la manera como vemos el tema, por ejemplo, de las personas mayores de país a país. O sea, es decir, en algunos países utilizamos términos que para nosotros lo vería bien, en Argentina, en Uruguay, puede ser que tenga una manera, una costumbre, ¿no? Una costumbre distinta a la que tenemos en otros países, como Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la necesidad de cambios y generar, sobre todo, atención sobre el hecho de la heterogeneidad del envejecimiento, la diversidad del envejecimiento y de las personas mayores, la heterogeneidad de la vejez. Entonces, se ha buscado soluciones, ¿no? Y una de esas soluciones era justamente referir un término que pluraliza, ¿no? El concepto de vejez, ¿no? Lo hace plural. Entonces, hay modos, tipos y formas de envejecer, correcto, por ejemplo, ¿no? Uno puede, por ejemplo, decir una cosa. Si bien el término vejeces, es importante analizar de dónde proviene, ¿no? El término vejeces en español tiene una connotación y un uso muy diferente de lo que se está usando ahora. Ahora les voy a explicar qué es lo que está pasando con este término. Entonces, el término vejeces en el idioma español, porque le voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que hay un autor francés, ¿no? En el año 1990, no me acuerdo, un sociólogo francés destacado, planteó esto, la necesidad de pluralizar el concepto, ¿no? Pero hay una cuestión acá muy importante. Estamos hablando de un término francés, no español. Y el término vejeces en español ya existía, por supuesto que ya existía, pero es un término de origen coloquial. Es un término que define mayormente cosas, por ejemplo, en el español, vejeces no significa plural de vejez, sino significa cosas de viejos, es decir, cosas viejas, cosas diferentes. O sea, es decir que digamos, en el idioma, o sea, en el español, el término vejeces está relacionado a cosas, estoy traduciendo lo que dice, no vayan a decir que yo digo esas cosas de viejos, eso es, ¿ya? Entonces, también yo he recopilado, he investigado sobre este tema y he encontrado que hay más de 1000 oraciones, ¿ya? Que utilizan este término vejeces en forma coloquial, ¿no?
algunas personas que se han comunicado conmigo me han manifestado cierto desacuerdo en el término. Me han dicho que tiene una connotación un poco desagradable porque en algunos países parece que el término vejeces quiere decir cosas viejas, antiguas, que no tienen valor. Algo semejante al término vejestorio, ¿no? Se le vincula mucho con el término vejestorio. Entonces, ahí tenemos un problemita porque cuando uno cuando uno va a, digamos, adicionar o a adoptar un término nuevo para la gerontología y para cualquier otra disciplina o ciencia, lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio etimológico. Entonces, este estudio debe hacernos ver si ese término ya existe y si existe, cómo se está utilizando, qué significa, ¿no? Y porque lamentablemente cuando tú traduces algo, en muchísimos casos, la traducción no te va a dar una perfecta concordancia. Ustedes saben eso, las famosas connotaciones, ¿no? A la hora que lo traduces sale una palabra, pero una palabra que es desagradable en otro idioma, ¿no? Entonces, estas cosas que aparentemente pueden ser para algunas personas dirán poca importancia, no, porque el lenguaje, parece mentira, el lenguaje crea realidades. Después vamos a seguir avanzando. Entonces, considero yo que hay muchas formas de expresar la heterogeneidad del envejecimiento de manera correcta y no creo que la adopción del término vejez sea lo más adecuado. Lo que pasa es que a veces también nosotros buscamos soluciones fáciles, ¿no? Esta es una palabra. Creemos que esta palabra mágica va a solucionar todo el problema, pero no es así. En realidad, lo más importante de todo es estructurar nuestro discurso, nuestra manera de hablar. Es la manera como nos comunicamos, cómo nos expresamos de una manera adecuada y para no ser edadista, ¿no es cierto? Si yo expreso las cosas correctamente como deben ser, yo no tengo por qué necesitar de ese término vejeces, por ejemplo. No lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque en todo mi discurso, en toda mi manera de hablar, doy a conocer que efectivamente el envejecimiento y la vejez es algo diverso, es algo heterogéneo, es algo que es muy variado de persona a persona. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Incluso hace poquito tuve acceso a un artículo académico, ¿ya? Les cuento esta anécdota. En este artículo académico decía lo siguiente: el concepto de envejecimiento y de vejeces. Miren, fíjense bien, el concepto de envejecimiento y de vejeces. O sea, es decir, el artículo estaba hablando de dos conceptos, ¿correcto? Entonces, pero el concepto es una unidad básica del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es vejez, por ejemplo, ¿no? Es vejez. Y cuando queremos referirnos a la vejez de Pedro, la vejez de Juan, la vejez de Carlos, bueno, ahí podemos hacer una distinción. Eso hay que tener claro. Pero el concepto es una unidad. Es decir, y lo curioso de este escrito es que si esa persona hubiera sido más coherente con su forma de expresión al decir por qué puso vejeces y por qué dijo envejecimiento, mejor, en tal caso, hubiera llevado las cosas más lejos, que hubiera puesto envejecimientos y vejez, ¿no? Pero ¿por qué lo dejó el hombre en singular y el otro? Entonces, esos son problemas
de comunicación que están ocurriendo hoy en día. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, debemos entender, por ejemplo, yo voy a ver un ejemplo un poco pintoresco para tratar de comprender las cosas. Por ejemplo, si yo hablo de caballo, el caballo hay un concepto de caballo, ¿no? El caballo es un animal con tales y cuales condiciones. Pero después de decir cuál es el concepto de caballo, yo ya me voy a referir a diversos tipos de los caballos, ¿no es cierto? Si es pony, si es un percherón, en fin. Entonces, eso es lo que yo quiero que se entienda. Entonces, hay un concepto que es la unidad básica de conocimiento, y en este caso, vejez o adultez mayor, ¿no? Esa es la unidad. Y ahora, el problema en el que estamos nosotros es que la necesidad, digamos, de expresar la heterogeneidad, la diversidad del envejecimiento, nos ha llevado a buscar una solución fácil. Entonces, encontramos esto, ¿no? Y simplemente lo estamos adoptando. Pero se ha adoptado sin haber hecho el estudio necesario. Para poder adoptar un término, cualquiera que sea, para cualquier ciencia, necesita un estudio, ¿no? ¿Ok? Si no, eso se llama improvisación. Eso es lo que es. Es un concepto, o sea, es un término improvisado. Entonces, yo creo que también respetar los acuerdos internacionales, ¿no? Es importante para unificar nuestra forma de denominar a las personas mayores. No podemos nosotros decir a las personas mayores simplemente como a mí me gusta, como a mí me venga en gana, como es mi costumbre. No. Nosotros tenemos que tener ese respeto hacia la persona mayor. Y por eso justamente hoy día escribí en el Facebook un pequeño pensamiento sobre ese tema. Y dije bien claro, las personas no son viejas, las personas simplemente tienen más edad. O sea, es decir, han vivido más. ¿Correcto? Claro, el término viejas, viejos, es un término que ya no cuadra con la realidad actual. Hoy en día, por ejemplo, las personas mayores están en una situación muy diferente. Están creciendo de una manera muy importante. Y muchas de ellas ya protestan ya en los eventos. La vez pasada yo estuve en un evento donde se hablaba mucho en ese sentido de viejos, viejas, viejes, y una persona mayor, muy atinada, y con mucho respeto también hacia el público que estaba presente, dijo, ¿sería recomendable, por favor, que mejor nos llamen personas mayores? Qué linda presentación. Y también a otra de las ponentes que yo pude ver en otro evento, una persona se puso de pie y dijo, por favor, personas mayores, no viejos. Le dijo así rotundamente. Yo creo que por ese motivo es que nosotros como profesionales no deberíamos caer en este tipo de situaciones de lenguaje coloquial, de lenguaje como uno quiere, no, ese voluntarismo erróneo. Entonces, también, por ejemplo, a veces escribimos con siglas, ¿no? Ponemos las PANS, no pongan las PANS, pues pongan personas mayores, ¿no? Entonces, hay que escriban personas mayores, personas adultas mayores, porque yo creo que las personas merecen nuestra máxima consideración y esfuerzo para que nosotros no podamos hacer lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor posible. A ver, entonces sí. Se ha trabado aquí mismo. A ver. Se ha trabado la... Ahorita vamos a verlo cómo lo solucionamos. Pero, a ver. Bueno. Vamos a ponerlo nuevamente. Ya, entonces, estamos en esta... ya.
No sé por qué no se mueve, caramba, qué mal está esto. Bueno, vamos a tenerlo que ver. A ver. Ya. Bien. Si no, continuaremos nomás. De modo. Bien. Entonces, dentro de este panorama ya estamos, yo creo que nos estamos ya comprendiendo bien cuál es la situación actual. Es decir, cuando hemos considerado, o sea, por ejemplo, que hemos pasado desde ancianos, adultos mayores y personas mayores, no es una cuestión de que a alguien se le ocurrió, no. Ha habido un proceso de transformación social. Hay un nuevo sujeto social en transformación y esas son las personas mayores. Por lo tanto, la evolución histórica, social, no, todos los desarrollos de la sociedad genera estos nuevos términos que actualizan una situación. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a ver a personas mayores muy empoderadas, ¿no? Utilizando la tecnología. Es decir, hay un cambio notable. Hay un cambio notable y ya no podemos seguir con lo mismo. Sin embargo, todavía tenemos personas, por ejemplo, médicos, ¿no? Médicos que todavía siguen diciendo ancianos. Lo que yo le quería referir en un caso, cuando hablé con un médico y el médico me dice, no, nosotros le decimos ancianos a las personas mayores de 80 años porque son frágiles o con algo así me debe entender. Lo importante es que en realidad había que decir las cosas claras, ¿no? Así la persona tenga 100 años o tenga 115 años, igual sigue siendo una persona mayor y no un anciano, ¿correcto? Incluso, ajá, acá hay un comentario interesante. También es la estructuración en el trato, claro, con las personas mayores. Sí, es cierto. Silvia Páez, por ejemplo, nuestra amiga, nos comenta que sí, que tiene que ver mucho también con la manera como se estructura ese diálogo, esa conversación, esa comunicación. Y tenemos serios problemas de comunicación. Eso está clarísimo. Hoy, por ejemplo, me encuentro con una gran cantidad de información que corre por las redes sociales, incluso en el cual ya nosotros hemos comenzado a destruir prácticamente nuestra gramática, ¿no? Ya, ya no les importa ni siquiera las reglas gramaticales. O sea, la vez pasada, por ejemplo, encontré una que decía heterogeneidad de las vejeces. Si tú dices heterogeneidad, ya no debes decir vejeces, ¿no es cierto? Claro, porque ya estás indicando que la diversidad ya está. Ese tipo de errores se llama pleonasmo, pero ese no es un error de concepto, sino es un error gramatical. Oh, es un error gramatical, ¿ya? No es un error de conceptuación. Entonces, si nosotros tenemos la intención, la buena intención de poder expresar adecuadamente la heterogeneidad, la diversidad en el proceso de envejecimiento y en las personas mayores, lo primero que tenemos que hacer es estructurar, por eso, nuestro discurso, lo que nosotros tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Es ahí donde empieza el problema. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo el edadismo se viene, digamos, evidenciando a través de los errores, justamente. Había, por ejemplo, un artículo, he visto hoy día, que decía algo que, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Dice, las personas mayores se caen. O sea, se dan cuenta ¿no? Claro, ahí también hay algo dice luz. Ya, bueno, las personas mayores se caen, decía, ¿no? Correcto. En realidad, toda persona se puede caer. ¿Por qué? Porque tropieza con algo, alguna dificultad, algún problema, un pequeño accidente. Toda persona se puede caer. Pero la forma en la que tú estructuras esa pregunta, ¿no? O ese titular, de repente tú escribes algo y dices, yo tengo algo que es ideal para las personas mayores, algo así.
¿no? Para las personas mayores. Pero, ¿cuál es el problema? Justamente, nosotros estamos teniendo claro que las personas mayores son muy diversas y heterogéneas. Entonces, ¿cómo puedes tú hablar de las personas mayores como si fueran un bloque, ¿no? Como si fuera un solo bloque cuando la diversidad es tan grande? Entonces, no es posible expresarse de esa manera. Y así como estoy dando este ejemplo, claro, así como estoy dando este ejemplo en este momento, esto se da constantemente. O sea, justamente hoy día, a ver, voy a ver si lo encuentro por acá, justamente porque hay justamente aquí tengo algunas cosas que he escrito el día de hoy, ya que no tengo el PPT ahorita disponible, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que anoté. Entonces, por eso decía, más importante en sí que decir un término, ¿no? Decir vejeces, lo necesario es reestructurar nuestra manera de comunicar, de hablar, ¿no es cierto? Evitando entonces las famosas generalizaciones indebidas. Ahora la gente me preguntará, ¿hay generalizaciones buenas? Claro que la hay. Las personas, todas las personas tienen derechos. Esa es una generalización buena. Pero el edadismo se basa en la generalización indebida. No podemos tampoco, y otra cosa más, tampoco debemos estar destruyendo nuestra propia gramática, la estética de nuestra lengua, es decir, complicar el fenómeno simple y directo de la comunicación al anotar una serie de artículos, demasiado todos y todas, las y los, un montón de cosas. Yo creo que hay que darle una cierta, digamos, solvencia, fluidez a la comunicación también. No hay que abusar de eso. Entonces el término vejeces como término coloquial tiene un alto contenido que lo he revisado, como yo les ya había dicho, ya por lo menos he encontrado más de 1000 usos que se le da a ese término en el idioma español. ¿Ya? Así que, entonces vamos a pensar, ¿dónde está la raíz del problema, en realidad? Muchos consideran que el propio término vejez, ¿no? Te llama a términos como viejos, vejetes, vejeces, viejismos y cosas por el estilo. Tal vez necesitemos, ¿no? Más adelante realizar un cambio en ese sentido. Pero como yo digo, cuando tú vas a hacer un cambio o vas a adoptar un nuevo término, lo primero que tienes que hacer es un estudio etimológico. Es decir, de dónde viene esa palabra, si esa palabra existe, cómo se usa. Es decir, no podemos nosotros improvisar. La improvisación debe quedar de lado. Nosotros somos profesionales. Los profesionales no podemos improvisar. Tenemos que tener mucha seguridad en lo que vamos a hacer. Hay cosas, por ejemplo, que yo puedo pensar, que puedo tener muchas ideas, pero hay que darle muchas vueltas a veces. ¿Por qué? Porque si uno se apresura y después se da cuenta, oh caramba, ya cometí un error por apresurarme. Yo adopté este término y resulta que este término significa algo que no es conveniente, o que en algunos países no es bien vista esa palabra, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, una vez, también les voy a dar una anécdota, en Perú, una vez me dijeron a mí, oye, no, escuché a un amigo que decía así, le decían a un amigo, oye, ya llévate estas vejeces acá de la casa que están haciendo bulto. Eso es lo que le dijeron. ¿Y a qué se referían? Se referían pues a objetos antiguos que no se les daba valor, ¿no? Estaban desvalorados. Eso es lo que quería decir. Entonces lo que yo he sustentado muy bien es que definitivamente nosotros, para tener un lenguaje profesional, técnico, yo creo que la gerontología
como ciencia, tiene que mantener esa imagen. Es más, tiene que crecer todavía. Porque si nosotros comenzamos con estas improvisaciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo en contra de nosotros mismos. Claro. ¿Por qué? Porque mientras otras ciencias avanzan y tienen unos términos técnicos precisos, nosotros estamos todavía, como se dice, improvisando con términos que ni siquiera han sido sometidos a un estudio y ya han sido adoptados. ¿Se dan cuenta lo que le quiere decir? Es algo que tiene una importancia. Ahora hay gente que dice, no, el lenguaje es lo de menos, ¿no? ¿No te dicen así? Es que, ¿no? Claro. Entonces, el lenguaje es lo de menos. No, es que yo trabajo bien. Dicen así, ¿no? ¿Han escuchado eso? Entonces, yo digo una cosa. El uso del lenguaje digamos, es parte, ¿no? Es parte esencial, importantísima del desarrollo profesional. O sea, tú no puedes decir que yo hablo como me da la gana y al mismo tiempo voy a hacer un excelente trabajo. Porque ese lenguaje que tú vas a expresar es el que tienes que, el lenguaje profesional. Y entonces, por lo tanto, nosotros tampoco no podemos estar confundiendo en dónde estamos. Si tú estamos en un ambiente profesional en donde debe uno tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto?, en los términos que usa, no podemos estar, pues, hablando en términos coloquiales. Yo sé, y les voy a decir que esto es grave, para mí eso es grave, que una universidad, que no voy a decir, por si acaso, no voy a decirlo, está fomentando ¿cómo se llama? El lenguaje coloquial en la propia universidad, y todos están hablando un lenguaje que ya resulta un trabalenguas. O sea, es difícil ya de comprenderlo. ¿Ya? Entonces me encontré con que hablaban las, y todo, entonces tanto que realmente ya era difícil comunicarse. Yo la verdad que ya resultaba pesado. Entonces, yo creo que es importante, amigos, amigas, los que están presentes acá, que tomemos en serio el tema. ¿Por qué hay tan pocos? Ustedes se dirán, ¿por qué hay tan pocos eventos que toquen este tema? ¿No? ¿A la gente no le interesa? No, esa es una cosa que hay que pensar. El lenguaje transforma la realidad también. El lenguaje influye la manera como comunicamos. Nosotros hicimos un curso de comunicación gerontológica con la Unidad Vanguardia Gerontológica, justamente donde ahí hablamos de muchos temas que seguramente varios, pero los que están acá tuvieron la oportunidad de estar. Fue un curso de 18 horas, muy importante, pero lo que estoy planteando yo desde ahora es que tenemos ya que erradicar completamente el lenguaje coloquial en el ámbito profesional. No es posible que se esté dando esa situación, porque estamos afectando incluso a nuestra propia carrera, a nuestra profesión, a lo que amamos realmente. Yo, por ejemplo, yo no soy un gerontólogo de profesión, yo soy comunicador, pero amo la gerontología y he estudiado mucho la gerontología. Vengo 10 años vinculado a la gerontología. Entonces, lo tomo muy en serio y quiero contribuir a que estas cosas puedan mejorar. Entonces, no es posible que desde un punto de vista científico, porque necesitamos ahorita reforzar el aspecto científico de la gerontología. Bastante. Por ejemplo, hay muchos, seguramente, hay gerontólogos sociales que obvian por completo el tema biológico. Yo creo que está bien, se comprende que una persona se especialice, correcto. Todos los gerontólogos se especializan, correcto. Pero nunca hay que perder de vista, no hay que perder de vista esa unidad biopsicosocial, esa visión gerontológica, esa visión holística
que es fundamental para comprender bien cómo debe ser el envejecimiento y las personas mayores. Por eso yo quisiera también decirles cuál es cómo deberíamos enfrentar, ¿no?, la situación actual. Por ejemplo, la respuesta que dieron a este pensamiento, por ejemplo, que se ha dado hoy día en el Facebook, cuando dije que las personas mayores, las personas no son viejas, sino que simplemente tienen han vivido más tiempo, ¿no? Viven más tiempo. Entonces, la respuesta fue impactante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas comenzaron a reaccionar en contra de viejos, la vejez. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay que recordar que la vejez es en realidad un constructo social, ¿ya? Y como siempre se considera que todo lo que es envejecimiento, ¿no?, y vejez es algo heterogéneo y diverso, entonces es completamente contradictorio decir que la vejez empieza a los 60 años, por ejemplo, ¿no? No existe eso. Eso es un constructo social muy útil para la formación de políticas públicas, pero científicamente no es del todo válido, ¿cierto? Entonces, eso tienen que comprender. ¿Por qué? Porque hay personas, ustedes conocen ya la edad biológica, conocen lo que es la edad cronológica, la diferencia tan grande que hay, como dos personas que han nacido el mismo año, uno está, por ejemplo, tiene 60 y está como de 40, y mientras que el otro está al revés, ¿no? Está como 75. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el estilo de vida, un poco de la genética, pero fundamentalmente la manera como ha enfrentado la vida. Por eso es que cuando hablamos de lenguaje, también hablamos de la necesidad de tener la visión holística de la gerontología. Es decir, comprender que el envejecimiento, si bien es cierto, es multidimensional, porque afecta, entra la parte social y todo, pero en su origen es algo biológico, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que comprenderlo. Entonces, vamos a tratar de comprender todo en su totalidad y de repente vamos a tener un poquito más de cuidado cuando nos expresemos. Por ejemplo, cuando hagamos un artículo, si ustedes escriben algo en relación a las personas mayores, pero están hablando de personas mayores con determinadas características, ustedes deben señalarlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes están presentando algo para personas mayores, tienen que decir de qué personas mayores están hablando. Porque si no, ¿de dónde viene el edadismo? El edadismo es básicamente generalización. Claro. Si tú vas a decir que acá tengo un celular que es perfecto para las personas mayores, pero, ojo, acá yo también tengo 61 años, ¿no? Y hay personas que tienen 70, 75 años que manejan muy bien su celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema no es tener una palabrita mágica, ¿no? Vejeces, ya, la palabrita mágica, con eso soluciona. No es así. El asunto es distinto y es más riguroso, ¿sí? Claro. ¿Y por qué? Porque requiere que nosotros tengamos esa forma de comunicarnos, que no demos lugar a la generalización. Porque en la generalización es padre y madre de los edadismos en general. Porque al final de cuentas, ¿qué cosa es un prejuicio? Un prejuicio, por ejemplo. Un prejuicio no se basa en algo absolutamente irreal tampoco, ¿eh? Sino en un sesgo de la realidad, ¿no? El prejuicio se basa en un sesgo de realidad. Y ese sesgo de realidad se extiende a la totalidad de un grupo social, ¿no? Perfecto, creo que sí me están comprendiendo bien. Entonces, es decir, el prejuicio
no es que, que se base en algo fantasmagórico o algo inexistente, no. Por ejemplo, ¿por qué? Así como hay personas mayores muy alegres, muy dinámicas y muy positivas, también hay personas mayores que tienen mal carácter y hay de todo tipo de personas mayores. No hay que idealizar, ojo, no hay que idealizar. Hay todo tipo de personas mayores porque todas las personas tienen una historia de vida y son lo que son y no van a cambiar, ¿cómo puedo decirte? Que se van a transformar porque ya a partir de los 60 años se transforma. No es así. Hay un curso de vida y ese es el que se sigue. Así es. Muy bien, me gustaría encontrar de repente alguien que quiere comentar algo, alguien que quiera preguntar. Tu micrófono. Yo reactivo el micrófono, ahora sí. Ya Listo, reactivé. muy Ya bien. reactivé. Muchas Sí. gracias, Luigi, por estas conclusiones y por esta actualización que hubo en el tema. De verdad que son cosas muy interesantes. Y ahora sí, invito al público a que puedan, como decimos por ahí coloquialmente, que puedan exprimir y sacar sus opiniones. Si tienen alguna duda sobre alguna conclusión, pueden hacérsela a Luigi para aprovechar que está aquí y él pueda resolverlas al momento. Pueden ir levantando la mano o por ahí ir poniendo en los comentarios, ¿sí? Ajá. A ver, ¿Alguien desea participar en este momento? hay bastante en el chat. A ver, vamos a ver. Hay bastante en el chat. A ver, vamos a ver más. Ay, caramba. A ver, no sé por qué no se mueve mucho Por ahí la... nos comentaba Silvia Paez que su profesor de escuela solía Sí, insistir en no decir persona mala y más bien decir persona equivocada, pero nadie le ajá, hizo caso porque las personas no valoran qué tanto el lenguaje puede afectar nuestra conducta, emotividad, etcétera. Otro de interesante. los comentarios por ahí Ujú, fue igual de Silvia, que piensa que un problema también es la desestructuración en el trato de las personas mayores. claro, de la Dice un viejo relación. proverbio chino Ujú, que en la vejez te vuelves niño. Es como cuando escribes en un diario para reflexionar tu inconsciente, lo haces ujú, sin estructura, pero ese lenguaje puede ofender. Sí, ajá, completamente de acuerdo. ujú, Y por ahí Verónica exactamente. Mendoza nos comenta, y es precisamente ese lenguaje de generalizaciones malas lo que nos Ajá, lleva a darles, ay, por ahí se me movió, darles a las ujú, personas un trato diferente e inclusive discriminatorio. Por ahí ajá, Raiza nos compartió que está claro que el avance, la evolución se van a ver reflejados por la forma en que nos expresamos. ujú, Por ahí nos ajá. comparte Silvia Hay nuevamente que un mensaje. lo mismo se observa en la medicina, un diagnóstico normativo que generaliza muy mal a costo de excluir la diferencia de cada paciente, es a causa de términos técnicos erróneos de base. Y fíjate, Silvia, que esto es algo muy común y que pasa, pues ahora sí que en todos lugares, y es algo que debemos de prestarle mucha atención, e incluso yo diría que valdría la pena que se hablara sobre este tema exclusivamente Sí, porque es algo muy interesante. sí, sí, Pero sí, de verdad que sí. alguien que quiera participar activamente, que diga, levanto la mano, no es necesario que prendan su cámara, únicamente que levanten su mano. Por ahí ya vi a Elda. Adelante, Elda, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. sí, sí. Levantar el volumen un poquito. Ya. Buenas noches. Ujú, Realmente aquí estoy escuchándote, ¿no? Como siempre, atenta a lo que nos vas ujú, a enseñar, ¿no? En ese constante aprendizaje que estamos. Realmente tienes razón, es necesario conocer, es necesario comprender el buen uso de la comunicación, ¿no? Y hacer el buen uso también de nuestro lenguaje, en este caso, del lenguaje gerontológico, ¿no? Y sobre ujú, todo, lo debemos hacer siempre, siempre teniendo en cuenta esa imagen real, esa imagen actual de la persona mayor, sin generalidad, sin generalizaciones, ajá, haciendo uso de especificaciones cuando nos dirigimos a un determinado grupo de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener esa nueva visión dentro de un contexto, digamos, con un enfoque libre de estereotipos, ujú,
¿no? Esos estereotipos negativos que se han creado a través de décadas y décadas por nuestra propia sociedad, por los constructos sociales, por la familia y muchas veces por la misma persona mayor de tanto escuchar, ¿no? Entonces, de esa manera también evitamos los edadismos, esa discriminación por edad, que muchas veces también lo seguimos cometiendo y que debemos ir corrigiendo, ¿no? Evitando cometer esos errores para poder tener una buena llegada con este lenguaje hacia la persona a quien nos dirigimos. No solamente porque es una persona mayor, sino cualquier persona. Porque ya sabemos que el lenguaje, así como construye, también destruye. Por eso hay que tener mucho Sí, cuidado sí. cuando Es importante, claro. ¿no? Cuando Siempre es comunicamos, ¿no? ¿De qué manera estamos llegando, positiva o negativamente, a esa población o a ese público que nos está escuchando? Entonces es importante que nosotros como profesionales hagamos las debidas correcciones, hagamos nuestra autocrítica, ¿no? Claro. Estamos yendo dentro de ese contexto, ¿no? Y realmente nosotros nos estamos tomando un poquito de tiempo para ver cómo me percibo yo como facilitador o como comunicador, ¿no? Realmente viendo la línea que debo ir, ¿no? Y haciendo uso correcto y adecuado de ese lenguaje gerontológico, el cual debo usar cada día cuando hago mis intervenciones o cada día que voy ejerciendo mi trabajo. Pero siempre también, sobre todo, con que digamos, no nos olvidemos siempre del enfoque de los derechos, siempre con un enfoque de los derechos humanos, ¿no? Siempre con el respeto debido hacia la persona mayor, hacia las personas a las que nos dirigimos, tratando de llegar mediante la comunicación de la mejor manera posible, ¿no? Permitiendo que ellos realmente se identifiquen con lo que tú les dices, con lo que tú les comunicas, ¿no? Eso sería claro. Sí, justamente respecto a lo que dice Elda, sí, efectivamente, hay un tema importante aquí, que es la elaboración de un perfil comunicador profesional. Es decir, uno tiene que tener un perfil adecuado, profesional, en el sentido también en el manejo de la comunicación. Hoy en día, nosotros todos somos comunicadores hoy en día. Hoy día no es que solamente periodista, no, ahora ya nosotros tenemos la alternativa, tenemos la posibilidad de poder hacerlo a través de la red y tenemos que construir, diseñar nuestro perfil profesional que nos identifique verdaderamente y para ello tenemos que tener una buena estructura de discurso, un buen manejo de la comunicación. De otra manera, vamos a estar siempre improvisando por aquí y por allá. Cometiendo los mismos errores. Claro, o también simplemente comenzar a decir que porque algo lo dicen miles de personas, entonces yo también voy a decir que sí, ¿no? O porque algo lo dijo una persona muy importante, voy a decir también que sí. Entonces yo creo que no, yo creo que es momento del análisis y de crear un perfil profesional bajo unas nociones que verdaderamente estén actualizadas y sobre todo haya reflexión y análisis. Eso es todo. Pasa, Raiza. Adelante, Raiza, te escuchamos. Sí, bueno, excelente de verdad la aclaración y la nueva forma que sacaste de corregir lo del año pasado, que le puntualizaste más a ciertos criterios, a ciertos conceptos. Realmente yo creo que ya llegó la hora y debemos de ser conscientes que en cuanto más pronto lo pongamos en práctica, mejor para todos, de aceptar la realidad, el nuevo giro que han tomado las situaciones que estamos experimentando, los cambios y la longevidad que estamos viviendo, porque en tanto no nos empecemos a dar cuenta o no nos caiga el 20, diría por ahí Luz, de que ya cambió el mundo, de que ya estamos en otra realidad, de que ya estamos en otra actualidad, entonces no vamos a poder evolucionar de verdad. Y de verdad en este momento estamos en un punto de inflexión donde o aceptamos la realidad y los cambios que lleva
o nos vamos a quedar estancados y vamos a empezar a chocar contra la realidad. No podemos seguir ocultando lo que le está sucediendo ni tapando el sol con un dedo. Tenemos que acoplarnos a lo nuevo que está viniendo, a nuestra realidad, a ser conscientes de esto y a expresarnos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Ya no podemos caer en improvisaciones ni en generalizaciones, como tú bien nos has dicho en esta tarde. Ese sería mi comentario y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Luigi, y a todos los que han participado. Gracias Sí, a ti, Raiza. Raiza, por tu gran aportación. ¿Alguien más que quiera opinar algo, que lo quiera poner en los comentarios para que lo lea? ¿Algún último Claro. comentario por ahí? Ya, mira, si no hay más comentarios, solamente decir para algunas palabras finales. Bueno, vamos a, como se dice, nosotros vamos con mucho amor por la gerontología, porque realmente esa es la consigna en la Central Informativa del Adulto Mayor, y también, lógicamente, con nuestra unidad especial Vanguardia Gerontológica, y la red internacional, todo, por supuesto, con lo que estamos. Exacto. Pero yo quiero decir, Un aniversario más. sí, que La es necesario, por eso digo, en este momento, comenzar a trabajar con esa seriedad, ¿no? Con esa seriedad, que no significa sin sonrisa, por supuesto, pero sí, a trabajar con seriedad en el tema del lenguaje. No es un tema accesorio, no es un tema secundario, es muy, pero muy importante, porque eso es lo que nos da nosotros solidez profesional. Por ejemplo, si yo voy a ir a, digamos, y tengo una mala conceptualización, ¿no? Mal manejo de los temas, ¿por qué? Porque de repente ando confundido, ¿no? Con la serie de apelativos y de tantos maneras de manejar los conceptos que hay por ahí, y de repente no nos centramos en el tema más científico. Por ejemplo, la vez pasada con Vanguardia hemos abordado temas que eran complejos, bien difíciles, ¿no? De tratar, y sin embargo ya tenemos unas conclusiones que las vamos a dar a conocer ya por escrito. Yo quiero entonces decirles a todos que probablemente ya estemos en una etapa. Mira, les voy a decir una opinión que puede ser un poco más personalizada, pero que considero que esto va a ser necesario. Va a ser necesario de que el término vejez probablemente sea cambiado de acá a un tiempo. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos los términos que terminan siendo utilizados de manera negativa parten de ahí, ¿no? Viejos, viejas, viejes, todo, vejestorios, todos los términos provienen de ahí. Entonces, debe haber, yo calculo que va a haber un cambio en la gerontología en los próximos años, y que en la cual ya va a haber digamos, un cambio necesario de varios paradigmas. Se están cayendo, hay varios paradigmas. La necesidad, por ejemplo, de que la vejez, la llamada vejez, que vamos a llamar adultez mayor también, se vincule con la edad biológica para darle una mayor solidez científica, porque si no, ¿qué cosa estamos hablando cuando decimos vejez? Cuando estamos hablando solamente porque son personas de 60 años. No, pues, eso no tiene ninguna solidez científica. Eso no es nada realmente. Claro, eso no es nada. Entonces, pero si lo vinculamos con la edad biológica, ahí sí podemos entender que la vejez signifique algo. Ah, sí. Claro, claro. Ahí sí entendemos que hay algo. Hay algo. Berta quiere decir algo, Berta. Perdón, no, perdón, me equivoqué. Ya. Yo pensé que quería decir algo. Entonces, ya el tiempo nos dirá pues qué ocurrirá en el futuro, pero por lo pronto, hoy en día les he dado a conocer el estudio que yo hice sobre el término vejeces, y di mi opinión de que no es un término necesario, y que más bien deberíamos ser más preocupados en nuestra comunicación común, en la comunicación nuestra de cada día, estructurar bien lo que escribimos, hasta en los títulos, hasta en los subtítulos, ser detallista. De esa manera no vamos a ser edadistas, no vamos a transmitir edadismo, porque hay personas
que transmiten el edadismo de manera inconsciente. No se dan cuenta que están siendo edadistas. Entonces, todas estas cosas tienen que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi, por tu aportación. Es un gusto que nos hayas compartido todo este conocimiento y estas conclusiones que, aunque ustedes piensen que puede ser muy sencillo, es una labor que hace Luigi de mucho, mucho tiempo, de estar leyendo, y no nada más de estar leyendo, de estar analizando y creando justo este criterio de poder tener su propia idea, de crear nuevos conocimientos y nuevas conclusiones como hoy lo expuso. Y hablando de esto, como les había mencionado, este es un evento de la Red Internacional 2 y justo como comentó Elda, en los recientes días fue nuestro segundo aniversario de la Red Internacional 2, por lo cual nos vemos honrados en invitarles a nuestro segundo aniversario el día jueves. Será en punto de las 7 de la tarde para ustedes allí en Perú, y para nosotros acá en México va a ser alrededor de las 6. ¿Sí? Va a haber por ahí un conversatorio, una ponencia y por ahí otros temas muy interesantes. Uno de los temas que se van a abordar es estimulación cognitiva. El conversatorio que vamos a tener va a ser a cargo de Raiza, que ya en los próximos días van a estar viendo el flyer con el tema en específico, y por ahí vamos a tener un tema sorpresa. Entonces, no se lo pierdan, están totalmente invitados, y cualquier duda que tengan, si les interesa, pueden pedir informes con Luigi. Los esperamos Bien. ahí y les, Claro que les sí. agradecemos que Se siempre hayan comunican estado conmigo. en los eventos de la Red Internacional 2. Ya, ¿Algo más que quieras añadir, Luigi? Para ir, hay que decir cuáles son los próximos eventos, nada más, como siempre. Bueno, mañana tenemos al psicólogo Mario Moreno Rojas, que va a tocar el tema importancia de las habilidades blandas en los asistentes gerontológicos. Eso es mañana a las 7 de la noche. Ya, el día sábado 29 tenemos un importante conversatorio dentro del programa gerontológico sabatino. El tema a tratar, a debatir ese día es cuidador o asistente. Es un tema muy importante, muy actual, en que se está considerando la importancia que tiene realmente el cuidador, pero también la posibilidad de que también sean considerados asistentes. En fin, es un tema que tenemos que conversar en ese conversatorio que se va a realizar justamente el sábado a las 5 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde es entonces el conversatorio. Y después el 12 de mayo, hay que ir adelantando también, hoy el 12 de mayo tenemos un taller, ¿ya? Un taller que se llama Desestructurando el edadismo en el lenguaje y la comunicación. Así que los que quieran asistir al taller se pueden inscribir por medio de mi WhatsApp. Yo les doy mi número, es como es en Perú, tienen que anteponer el código 051 y es 988-178678. Es un taller muy importante porque justamente es ahí donde vamos a corregir esos temas de comunicación relacionados a veces con el edadismo inconsciente que uno hace sin darse cuenta, también llega a ser. Entonces, eso es bastante importante, y Vanguardia Gerontológica también ya está preparando su congreso, ¿no? Que va a ser en el mes de agosto. Muy bien, entonces, ahora sí, nos despedimos. Hasta luego, un gusto, muchas gracias. Sí.